Hoy quisiera, en este domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, quiero que ustedes se vayan con las siguientes ideas cuando ya termine la Eucaristía. El primer elemento que yo quiero que ustedes tengan muy claro es que el concepto Santísima Trinidad es un concepto elaborado por los padres de la Iglesia, póngale siglo segundo, siglo tercero, para conceptualizar el Dios revelado por Jesús, quien nos lo reveló como Padre, quien nos lo reveló como Hijo, quien nos lo reveló como el Espíritu Santo. Es decir, Jesús, la palabra de Dios hecha carne, revela que el Padre es Padre porque tiene un Hijo, que el Hijo se refleja al Padre y que esa relación es sostenida por el Espíritu Santo. Eso que nos reveló Jesús lo conceptualizaron los padres de la Iglesia con el concepto de Trinidad. ¿Y por qué es importante tener eso claro? Porque no falta gente de cultura de media petaca que le dicen a los católicos: a ver, muéstreme dónde está el concepto Trinidad en la Biblia. Ay, no, eso es increíble que gente que diga que conoce la Biblia diga una cosa de esas, hombre. Si ese concepto es una elaboración teológica del siglo segundo, obviamente el concepto, es decir, palabra, T-R-I-N-I-D-A, Trinidad, esa palabra no la vamos a encontrar en los textos bíblicos, porque eso es un concepto elaborado por nuestros intelectuales, por los que llamamos padres de la Iglesia. Pero sí podemos demostrar en la Biblia cuando aparece el Padre, cuando aparece el Hijo y cuando aparece el Espíritu Santo. Eso sí se lo podemos demostrar. Obviamente Dios ha reflejado que el Padre tiene un Hijo y que de ambos procede el Espíritu Santo. Eso sí lo encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero como concepto es una elaboración teológica. Segundo, la Trinidad, la Santísima Trinidad, o nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros no podemos confundir, como nos quieren enseñar algunas corrientes que quieren desprestigiar nuestro concepto de la Santísima Trinidad, creyendo que nosotros creemos en tres dioses. Entonces, que el Padre es un Dios, que el Hijo es otro Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios y que trabajan en conjunto. También esas críticas, nosotros no sostenemos eso. Nosotros sostenemos que existe un solo Dios en tres personas. Nosotros no estamos diciendo que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios y que el Espíritu Santo es un Dios, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Eso es lo que nosotros sostenemos. Y a veces nos comparan con la religión hindú, que es además politeísta y que tiene tres dioses que trabajan juntos. Es que nosotros no decimos que el Padre, que es un Dios, trabaja junto con el Hijo, que es otro Dios, y que el Hijo y el Padre trabajan con el Espíritu, que es otro Dios. Esa no es nuestra reflexión. Nuestra reflexión es que el solo Dios está en relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros sostenemos frente a la Santísima Trinidad. Dios es la relación de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso que el concepto persona aún es un concepto nuestro. Nosotros los cristianos fuimos los que acuñamos el concepto persona. El concepto persona fue acuñado por el cristianismo, para que también tengamos en cuenta eso. Lo que se entiende hoy por persona fue acuñado por el cristianismo, es decir, un ser que resuena en otro, un ser que se proyecta en otro. Por eso nosotros decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas porque se proyectan sobre sí mismos. Eso quiere decir persona. Tercer elemento, nuestra fe sobre la Santísima Trinidad es tan profunda, la revelación que Jesús nos dio, que si nosotros tomamos en comparación con otros dioses
de religiones monoteístas como el judaísmo o como el islam, tenemos los siguientes elementos. Mire usted, cuando nosotros abordamos el judaísmo dice que solo existe un Dios absoluto y solitario. Cuando un Dios es absoluto y solitario, se nos iguala el poder. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios poderoso. Por eso es que lo llaman Shabbat Sebaot, es decir, el Dios de los ejércitos. Y cuando nosotros analizamos la relación del pueblo de Israel con Dios, es una relación legalista. ¿Cómo así que legalista? Si usted cumple los 10 mandamientos, Dios lo bendice. Si usted no cumple los 10 mandamientos, Dios no lo bendice. Eso es una relación contractual, un contrato. Entonces el Todopoderoso me bendice si yo cumplo los mandamientos, y si yo no cumplo los mandamientos, el Todopoderoso me destruye, porque el concepto que tiene el judío es que es un Dios absoluto, y siempre lo absoluto genera poder. Si nos vamos para el Islam tiene el concepto de Dios tan trascendental que usted no lo puede entender. Imagínese usted, mire el planteamiento que nos hace el Islam. El Islam sostiene que Dios es tan trascendental que la razón humana nunca podría decir nada acerca de Dios. El pensamiento humano no tiene la capacidad de captar al Dios verdadero, porque es tan trascendental que por mucho que nosotros nos esforcemos, nunca podríamos decir nada de Dios. Por lo tanto, la relación del humano con Dios es una relación de sometimiento. Imagínese usted. ¿Qué sucede cuando el Dios es inalcanzable racionalmente? Nos meten en una irracionalidad, nos vuelven seres irracionales. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Cuando Dios está tan lejos, pero tan lejos, que ni siquiera mi mente puede captarlo, entonces soy un ser irracional. Y eso dicen ellos. Por eso yo no entiendo cómo un occidental, una persona occidental, medianamente culta, con la formación racional y filosófica que tenemos, cómo una persona occidental puede convertirse al Islam. Yo no entiendo eso, yo no lo logro entender. ¿Por qué no lo logro entender? Porque nuestras estructuras mentales, el pensamiento con el cual nosotros crecemos, no nos permite entender un pensamiento del Islam. A nosotros no nos pueden decir que no podemos captar a Dios desde la razón. Un occidental le quedaría muy difícil entender esas cosas, y sin embargo hay gente que opta por esa opción. Miremos el cristianismo. El cristianismo refleja lo siguiente. El cristianismo, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y lo que Dios refleja con lo que Jesús refleja cuando estuvo en nuestro espacio, en nuestro tiempo, es una cosa muy extraña. Jesús dice que Dios es compasivo. Jesús dice que Dios es amoroso. Jesús dice que Dios interactúa con el pecador. Interactúa, dialoga, habla. Dialoga, habla. Es un Dios amoroso. Entonces nosotros le preguntaríamos al judío, ¿ustedes creen que Dios es amor? Nos dice sí. Nosotros le preguntamos al musulmán, ¿tú crees que Alá es amoroso? Nos dice sí. Entonces ya le tenemos la siguiente pregunta. Si Dios es amor, ¿a quién ama? Entonces seguramente el judío y el musulmán nos va a decir, Dios es amor porque me ama. Muy bien. Y entonces, ¿a quién amaba Dios cuando usted y yo no existíamos en este planeta? ¿A quién amaba Dios? Porque Dios es eterno. Y si Dios es amor porque me ama, cuando yo no existía en este planeta, ¿a quién amaba Dios? Entonces nos va a decir el judío y el musulmán, cuando se ven metidos en esa, nos dice, Él ama toda la creación. Muy bien. Pero cuando el mundo no existía, ¿a quién amaba Dios? Si Dios es amor, ¿a quién amaba cuando el mundo no existía? Ahí está. Y ahí es cuando ingresa el cristianismo, escúchemelo. Ahí es cuando ingresa el cristianismo.
Por eso Jesús nos enseñó que Dios es amor no en cuanto me ama, Dios es amor no en cuanto ama la naturaleza, Dios es amor en cuanto el Padre siempre ha amado a su único Hijo, y su único Hijo ama al Padre. ¿Ve la diferencia? Mire cómo el cristianismo es muy interesante. Y que ¿quién sostiene el amor del Padre y del Hijo? El Espíritu Santo. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Dios es amor no en cuanto nos ama, no en cuanto nos crea, sino en cuanto Él ama a su Hijo lo ama al Padre, y el Padre y el Hijo se sostienen en el Espíritu Santo. Luego, el objeto del amor de Dios no somos nosotros, el objeto del amor de Dios es la relación de las tres personas. Por eso le tenemos que decir al judío: su Dios solitario y poderoso tiene que evolucionar hacia el cristianismo. Y le tenemos que decir al Islam: su Dios tan lejano y tan apartado hay que acercarlo un poquito más, porque el Dios que nos reveló Jesús, la palabra hecha carne, nos dijo que el Padre tiene un Hijo, del Hijo ama al Padre, y de ambos procede el Espíritu Santo. Luego, ¿qué es la salvación? Luego, la salvación es acercarnos al amor del Padre. Esa es la salvación. Es cuando capto la dinámica de Dios, me acerco al amor del Padre. Eso es la salvación. Cuando yo me acerco al amor del Padre hacia el Hijo hacia el Padre, y se proyecta hacia el Espíritu Santo. Y ese amor de Dios en relación se proyecta hacia mí. Oiga, qué teología tan interesante del cristianismo. Ahora, ¿yo puedo vivir sin el amor de Dios? Claro que sí, amigo mío. Usted puede vivir sin el amor de Dios, pero asuma las consecuencias del sinsentido existencial. Cuando Jesús vino, eso fue lo que dijo: Dios es amor, no porque te ama, sino porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y se sostienen por el Espíritu Santo. Los humanos tenemos que entrar en esa dinámica del amor de Dios, que fue cuando nos salimos del pecado original. El pecado original nos saca del amor de Dios, y Jesucristo con su muerte nos ingresa al amor de Dios. Y usted puede elegir o meterse a la Trinidad y vivir ese amor de Dios, o usted puede alejarse de Dios. Usted tiene la posibilidad de hacerlo. Usted tiene la posibilidad de hacerlo. Y así nos la puso Dios: elija, o se queda conmigo o se va. No, increíble esto. ¿Y por qué no nos castiga? ¿Por qué no nos maltrata? ¿Por qué no nos humilla? ¿Por qué no nos manda desastres? ¿Por qué no acaba con pueblos enteros como hacía antes? Porque su Hijo, hecho hombre encarnado, no lo permite. Su Hijo, hecho palabra, la palabra íntima de Dios, intercede por nosotros para que Dios tenga misericordia y se refleje más en el amor que en el poder, se refleje más en el amor que en el autoritarismo, se refleje más en el amor que en la legalidad, se refleje más en el amor que en el sometimiento. Diga si esto no es la plenitud de la salvación. ¿Quién nos puede llegar a los tobillos con este pensamiento? Nadie. ¿Y cuándo nosotros hubiéramos pensado acerca de esas cosas? Nunca. Esto nadie lo podría haber sabido si nuestro Señor Jesucristo nos lo da a conocer. Analícelo. Capte lo que yo le he dicho y siéntese a pensar de lo que yo le he dicho, y usted no encuentra nada ilógico. Todo es una perfección. ¿Por qué? Porque no procede de nuestra razón, no procede de nuestro espíritu con la necesidad de proyectarnos hacia un Dios, ni tampoco es inventarnos dioses. El mismo Dios se hizo exactamente igual a nosotros, menos en el pecado, y nos reveló un mero aspecto de su intimidad que nos deja boquiabiertos, pero ya nos puso las cosas como son. O te metes al amor de Dios o te alejas de Él. Pero
quien toma la decisión es cada uno de nosotros. Hombre, y estúpidos no vamos a ser. Obviamente nos vamos a acercar a ese amor de Dios que no nos va a castigar, que no nos va a someter, sino que nos va a acompañar. Y lo más hermoso de Él, un Dios relación, es que quiere entrar en relación con nosotros, quiere ser un Dios de comunicación, quiere un Dios que proponernos sus planteamientos y que nosotros a partir de nuestra razón lo entendamos para que en libertad los ejerzamos. Por Dios, otra cosa de estas yo creo que no la volvemos a analizar porque no procede de los humanos, procede del mismo Dios. El Señor esté con vosotros.